En el día de la fecha, en la cuarta enseñanza de la serie El arrebatamiento está cerca, consideraremos los últimos días, bajo el signo de Janes y Jambres. Quizás te preguntes, ¿quiénes eran Janes y Jambres? Seguramente que no son mis vecinos porque tienen otros nombres. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Debo admitir que estas personas no aparecen muchas veces en la Biblia, pero la Escritura se refiere a Janes y Jambres en relación a los últimos días. Por tanto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Proféticamente hablando, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo al final del último tiempo. Justamente esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 11. Quiero mostrarte por qué razones estamos viviendo los últimos días. Leemos: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Justamente aquí quiero añadir algo. En esta versión está escrito que habrá hombres amadores de sí mismos. Estamos viviendo en una generación que se ama a sí misma como nunca antes la ha habido. Un pequeño ejemplo son los clics. Al hacernos selfies o autofotos con un celular o móvil, selfies para los medios sociales, clic, para los diferentes tipos de plataformas en Internet, clic, constantemente dedicados a presentarnos en los medios. Para ello son necesarios los selfies. ¿Cuáles son la mayoría de las fotos en los medios sociales? Autorretratos. Autofotos. Los seres humanos se aman a sí mismos como nunca antes. Existe toda una industria de medios sociales que ejercen influencia. Toda una industria para presentarse a sí mismo en los medios. En el mundo del espectáculo esto también es muy fuerte. Nunca antes hubo una generación que se haya amado tanto a sí misma como la nuestra, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que no hagas más selfies, pero sí te digo que no es bueno que tu vida dependa de las plataformas de los medios sociales. No debieras tratar de estar constantemente subiendo fotos, etcétera, para ser aceptado. Especialmente para las jovencitas, esto es muy peligroso. Pero gracias a Dios, si Jesús es tu Señor, Él te librará de ello, porque entonces Él será el número 1 en tu vida y no necesitas intentar ser tú la estrella. Si tú estás escuchando o leyendo esto y eres una jovencita que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, te invito a que hagas una pequeña oración invitando a Jesús que entre en tu corazón. Si lo haces, Jesús te librará de esta gran presión personal, de ser más bonita, de ser mejor, de ser más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que mencionó el apóstol Pablo en cuanto a los días postreros es que en los tiempos que serán muy peligrosos, primeramente serán peligrosos y luego en la gran tribulación mucho más peligrosos. Es que los seres humanos serán amadores de sí mismos. La segunda cosa que vemos aquí es que los hombres serán avaros. ¿Recuerdan cómo en el año 2008 llegamos casi al colapso total del sistema financiero? Realmente fue así. ¿Cuál fue la razón principal de ello? La avaricia. La avaricia no es una bendición, como suele presentarse en ciertas películas, sino es una maldición. La avaricia es lo segundo que es mencionado en este pasaje. Amarse a sí mismo y ser avaro. ¡Qué terrible combinación! Continuemos leyendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto
sobrenatural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Justamente en los últimos tiempos hemos visto mucha violencia, tanto corporal como almática o psíquica, violencia en las familias, violencia en los matrimonios, pero también violencia en las plataformas sociales, en Internet, amenazas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se ha intensificado durante los últimos 10 años. Aborrecedores de lo bueno, ¿sabes? En este tiempo los cristianos son presentados como quienes aborrecen el liberalismo. Nosotros tenemos opiniones claras y podemos tenerlas porque tenemos libertad de expresión. Nosotros tenemos opiniones claras. Alabado sea el Señor, al menos aquí en Suiza. Podemos tener una clara opinión. Hay que saber tolerar y respetar una opinión. Hay que saber tolerar y respetar una opinión. El problema que tenemos actualmente es que las personas no toleran más otras opiniones. Siempre existieron otras opiniones o formas de ver las cosas. Se debiera poder debatir, pero vivimos en un tiempo en que la mayoría no soporta la opinión de los demás. Medita. Ese es el problema. No soportar otras opiniones es el primer paso para robarnos la libertad de expresión, para limitar la libertad de expresión. Seguimos leyendo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Nosotros somos cristianos por convicción, y no porque se trate de una moda especial. Por propia convicción. Pablo dijo, a esto se evita. Se sigue refiriendo al carácter de los hombres de los últimos tiempos. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Realmente tremendo, impresionante. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nos seguimos encontrando dentro del contexto de los días postreros. Aquí aparecen Janes y Jambres. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. A menos ahora sabemos dónde estos dos hombres aparecen en la Biblia. Pablo le escribió a Timoteo mencionando a Janes y Jambres. Vivían en el tiempo de Moisés. Seguimos leyendo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. El Señor nos librará de todas las cosas negativas. ¿Sabes? También en esto encontramos en sentido figurado un cuadro del arrebatamiento, porque se trata de los últimos días y para nosotros como Iglesia de Cristo, el acontecimiento inminente es el arrebatamiento. Y de todas me ha librado el Señor. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? ¿Quiénes eran Janes y Jambres? La traducción literal de la versión Nueva Traducción de Ginebra lo expresa de la siguiente manera. Así como los magos egipcios Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes eran? Estos dos hombres eran adivinos y magos que resistieron a Moisés. Resistieron a Moisés durante las primeras 3 plagas.
Si bien en la Biblia no está escrito directamente que estas dos personas eran los magos que resistieron a Moisés durante las plagas, muchos de los padres de la Iglesia e históricos coinciden que Janes y Jambres eran los magos egipcios que resistieron a Moisés. La nueva traducción de Ginebra simplemente lo añade en el texto. Realmente tiene sentido que lo hayan hecho de esa manera. ¿Qué representan estos magos o brujos? ¿Qué representan Janes y Jambres? En primer lugar, en el contexto con 2 de Timoteo capítulo 3, representan el carácter de los hombres de los días postreros. Representan el carácter de los hombres de los días postreros. Las características que hemos leído en ese pasaje: amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera. Por una parte resistieron a Moisés, representando la oposición a los cristianos, pero por la otra parte también representan los acontecimientos que sucederán antes del arrebatamiento. Representan estas dos cosas. Por una parte representan a la gente que resiste al cristianismo, que resiste al Evangelio. Por ello está escrito en el versículo 8 que son réprobos en cuanto a la fe. Se trata de resistir al cristianismo. Por otra parte, representan los acontecimientos que sucederán antes del arrebatamiento. Quizás digas, ¿dónde ves eso? Considerando la historia de Janes, Jambres y Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que durante las últimas enseñanzas nos referimos que la salida de Israel de Egipto y que dirigió Moisés es un cuadro tipológico del arrebatamiento de la iglesia? ¿Es un cuadro tipológico del arrebatamiento de la iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Qué sucedió 50 días antes de la salida de Egipto? Las 10 plagas. ¿Cuánto tiempo duraron estas plagas? Existen diferentes opiniones al respecto. De acuerdo a lo que yo mismo he estudiado, llegué sorpresivamente a la conclusión que las 10 plagas pueden haber durado entre 2 y 3 meses, cerca de 50 días. Por tanto, vemos, 50 días duró la salida de Egipto, 50 días de plagas antes de la salida. Esto tiene su sentido. Se nos refiere cuánto duraron algunas de las plagas, no de todas. Encontramos menciones de lo que duraron algunas plagas. Si sumamos esos datos y calculamos un promedio, llegamos al resultado de 50 días. La salida duró 50 días y las plagas 50 días. Repito, la salida de Egipto es un cuadro tipológico del arrebatamiento. ¿Qué sucedió antes? Las 10 plagas. Aquí también encontramos un cuadro tipológico para el arrebatamiento. La palabra de Dios es grandiosa, profunda y genial. Cuanto más profundizas, cuanto más sigues profundizando. El Señor te revela más cosas. Te quiero mostrar por qué esto es así. El apóstol Pablo se refiere claramente a los últimos días. Janes y Jambres. ¿Qué sucederá en los últimos días? Aquello que hemos leído. ¿Y cuál es el clímax para nosotros, la iglesia, en los últimos días? El arrebatamiento. ¿Hacia qué pasaje nos tenemos que dirigir para comprender la historia de Janes y Jambres? A Éxodo capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Biblia de las Américas. En el Antiguo Testamento, Dios nombraba a personas, a seres humanos, como sus representantes. Para los egipcios el faraón era Dios y hombre al mismo tiempo. Es interesante observar que Dios y Jesús se presentaron delante del faraón representados por Moisés y Aarón. Dios no podía enviar cualquier persona delante del faraón. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés: tú eres un Dios en la forma de pensar del faraón. En el nuevo pacto nosotros, los creyentes renacidos, somos embajadores en nombre de Cristo.
En 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 leemos lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Reina Valera 1960. Nosotros los creyentes somos la justicia de Dios en Cristo y también somos la luz del mundo. Por lo tanto, estamos unidos a Cristo y no con Belial. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo sobre esta tierra. La cabeza, que es Cristo, y su cuerpo, quienes somos nosotros, es una unidad. Nosotros los creyentes representamos a Cristo aquí en la tierra y estamos unidos con Cristo en el cielo, sentados en lugares celestiales, como está mencionado en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Reina Valera 1960. Actualmente estamos unidos a Cristo en el Espíritu. En el momento del arrebatamiento recibiremos un cuerpo como el de Cristo. También estaremos unidos corporalmente con Él. Nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Dios hace una diferencia entre quienes han sido salvos y quienes no. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 7, versículos 2 al 12. Lo leemos en la versión Reina Valera 2015. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que dejes salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí vimos como la vara de Aarón devoró las varas de los magos y brujos. Pero ¿quiénes fueron los que resistieron aquí? Janes y Jambres. Estos eran los brujos o magos egipcios, eran esotéricos, no eran solamente magos, sino también sabios y escribas. Era una verdadera mezcla. Ellos habían sido instruidos en las artes mágicas, en el esoterismo, habían sido instruidos en la astrología. ¿Ok? Una extrema mixtura. Estas personas eran Janes y Jambres. En ninguna otra historia de la vida de Moisés hubo otros que hayan resistido tan intensamente a Moisés como estos dos magos. Sucedió que Aarón y Moisés se presentaron delante del faraón. Sabemos que el faraón no quería dejar ir a Israel. Dios se manifestó al faraón por medio de las 10 plagas. ¿Sabías que fueron 10 plagas?
Hay algo que necesariamente tenemos que entender. De las 10 plagas, el pueblo de Israel también fue afectado en las primeras 3, en las 3 primeras. De las 10 plagas, el pueblo de Israel también fue afectado por las 3 primeras. Recién a partir de la 4ª plaga, el pueblo de Israel fue protegido plenamente. He preparado un gráfico para mostrarte algunos detalles en cuanto a estas plagas. Vemos aquí que durante las primeras 3 plagas, también Israel fue afectado. El río Nilo convertido en sangre, las ranas, también piojos y mosquitos. La 3ª plaga ha sido traducida, por ejemplo, como piojos en la versión Reina Valera 1960, como mosquitos en la versión Septuaginta, también como tábanos en la versión Biblia latinoamericana. Durante estas 3 primeras plagas todavía estaban presentes janes y jambres. A partir de la 4ª plaga, Israel no fue más afectado por las plagas. A partir de la 4ª plaga, a partir de la plaga de las moscas, Dios protegió a Israel. Quiero mostrarte dónde lo encontramos. Lo encontramos en Éxodo capítulo 8, versículos 18 al 20. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: «Este es el dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y el Señor dijo a Moisés: «Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua, y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva». Biblia de las Américas. A partir de la 4ª plaga, Dios protegió a Israel. Desde allí Dios diferenció entre salvos y no salvos. Entre la 3ª y la 4ª plaga encontramos esta separación y diferenciación. Considerado tipológicamente, comprobamos que en el arrebatamiento también habrá una diferenciación y separación entre salvos y no salvos. Serán arrebatados los salvos, los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal, y los demás quedarán aquí. En Éxodo capítulo 2, versículo 11, leemos: «Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios». Biblia de las Américas. Y los magos no podían estar en presencia de Moisés por causa de las úlceras, porque los magos tenían úlceras, como todos los egipcios. Reina Valera 2015. Luego de la 3ª plaga, janes y jambres desaparecieron de la escena, porque ellos mismos fueron afectados por las úlceras, por los furúnculos. Por tal motivo no pudieron presentarse más delante de Moisés. Considerado tipológicamente, las 3 primeras plagas simbolizan el hecho que mientras nosotros los creyentes todavía vivamos sobre esta tierra, también podemos ser afectados directamente o indirectamente por ciertas plagas. ¿Qué simbolizan o representan las primeras 3 plagas? La primera, el agua del Nilo convertido en sangre. En Egipto, el agua del río Nilo es sumamente importante para la economía. Este agua es utilizado para el riego. Al secarse el Nilo, se produce una hambruna, simplemente porque la tierra no es más fértil. Debido a que el agua del Nilo se había convertido en sangre, no pudo ser más utilizada. Esto simboliza la recesión económica. Segunda plaga, la plaga de las ranas. Los egipcios consideraban a las ranas como símbolo de fertilidad. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, leemos de la versión Reina Valera 2015. «Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas». En el Nuevo Testamento, las ranas son espíritus impuros que mayormente están relacionados con la perversión sexual. La sociedad actual se va desarrollando cada vez más en una dirección sexual contraria a la naturaleza. Tercera plaga, la plaga de los piojos o mosquitos. Ambos tienen un aguijón y chupan la sangre. Los piojos representan las epidemias. Por ejemplo, también las epidemias de piojos en las escuelas.
o colegios. Los mosquitos transmiten enfermedades, por ejemplo, la malaria, el virus del Zika, el dengue, etc. Por tanto, los piojos o los mosquitos son cuadros simbólicos de enfermedades, pandemias y epidemias. Luego de las primeras 3 plagas, Dios marcó la diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel, simbólicamente entre los salvos y no salvos. En Lucas capítulo 21, versículo 28, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención está cerca. De la misma manera como aquella vez cuando Dios hizo la diferenciación y separación entre los egipcios y el pueblo de Israel, en el momento del arrebatamiento también se llevará a cabo una separación, diferenciación entre los que son salvos y los que no lo son. Algo interesante para observar es que después del arrebatamiento también habrá otras 7 plagas, tal como sucedió en Egipto. Durante la gran tribulación habrá los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, los 7 juicios de las trompetas y los juicios de los 7 sellos. Entre la tercera y la cuarta plaga manifestó salvación para su pueblo, de manera que los israelitas fueron protegidos de las 7 plagas restantes. Exactamente de la misma manera sucederá también con la iglesia. Ella no experimentará ninguno de los juicios del Apocalipsis, porque ella será arrebatada antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es nuestra bienaventurada esperanza. Dios hace diferencia entre los salvos y los no salvos. El arrebatamiento es una poderosa señal de salvación. Oremos. Gracias, Jesús. Gracias por haberme salvado. Gracias porque diferencias bien entre quienes son salvos y quienes no lo son. No tengo por qué temer no ser arrebatado. Como está escrito, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. He sido sellado. Gracias que el arrebatamiento es mi bienaventurada esperanza y que yo no experimentaré los juicios mencionados en el Apocalipsis. Señor, ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti, sobre todo en tiempos difíciles, como lo son aquellos en los que estamos viviendo actualmente. Gracias, que llegará el momento en que también esta crisis acabará. Amén.